Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Los retos en materia educativa cada vez son mayores, sobre todo con datos como estos. 120,000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo y mensualmente hay 1,000 ninis nuevos. ¿Cómo enfrentar esta realidad? Hoy hablamos sobre este tema con la especialista en educación, Nivia Rosana Castrellón. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Siempre es bueno hablar con un especialista, sobre todo cuando estamos hablando de educación, porque mire, es que la educación está en desarrollo de un país. Y cuando nosotros vemos data dura, estadísticas como que 120 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo y que cada mes nosotros tenemos 1,000 ninis, es decir, que ni trabajan ni estudian, creo que nos ponen en un escenario bastante delicado. Usted como especialista en educación, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo vislumbra? Y no sé si al final del camino las autoridades tienen la lupa puesta sobre lo que hoy pudiésemos conocer sobre una situación, o tal vez vamos a ir un poco más allá, una crisis educativa que hay que atacar inmediatamente. Bienvenida a Cara a Cara. Muchísimas gracias, Dorca, por la invitación. La verdad que para mí siempre es muy importante tener espacio y oportunidad de reflexionar sobre este tema. Pienso que en el tema educativo hay que comprender que nuestra educación ha ido depreciándose en calidad desde hace años y tuvimos un factor disruptivo que nos afectó muchísimo, como todos sabemos, que fue el tema de la pandemia y la ausencia de las oportunidades de clases presenciales. Cuando nosotros vemos un estudio como el Sexenio Perdido que hace la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y Jóvenes Unidos por la Educación, nos damos cuenta que desde 2020 a 2025, solamente en 2020 y 2021 se perdieron 380 días de clases presenciales. Los muchachos estaban aprendiendo en muchas oportunidades a distancia y obviamente sabemos que esa no era la calidad que se esperaba y que había una profunda inequidad en cuanto a los accesos a la virtualidad. Hasta un niño podía compartir con 3, 4 hermanitos un celular para aprender. Obviamente, esos aprendizajes no se dieron como debían. Vuelven los muchachos físicamente a las escuelas. ¿Y qué ocurre? Ya en 2022 hay otro cierre. Y es un cierre de 25 días. 25 días que se supondrían, tendrían que haberse utilizado para recuperar aprendizajes. Y solo te lo cuento como anécdota. A mí me tocó ir a una escuela en área rural, en Chiriquí, en donde, hablando con niños de 4º grado, recién iniciando clases, les pregunté que por qué estaban contentos de volver a clases. Y algunos me dijeron que por ver la maestra, por jugar, por ver a sus compañeros, y otro me dijo, porque quiero aprender a leer. 4º grado. Entonces, esas son realidades que nosotros como país no podemos soslayar. Y eso tiene una serie de implicaciones en neurociencia, porque ocurre que las conexiones sinápticas para lograr ciertas competencias como la lectoescritura y entender el lenguaje verbal tienen podas sinápticas a los 5 años y a los 8 años. ¿Qué significa una poda sináptica? Que si no puedes utilizar o no sabes utilizar la herramienta, el cerebro la borra. Y entonces la persona pierde habilidades, literalmente. Las cosas se tienen que hacer a las edades correctas. Entonces tenemos esa situación. 2021 también hubo el paro. 2022 tenemos el cierre por la situación económica. 2023 por la mina. 2024 un año normal. Y 2025... Nos estrenamos también con otro así paro. Así es. Con un paro que ha sido una de las huelgas más prolongadas que ha tenido la República de Panamá. Se han perdido más de 500 días de clase en un sexenio que debe tener aproximadamente 1,140 días de clase. Eso significa que prácticamente el 48% del tiempo que requería un estudiante para aprender se perdió. Licenciada, usted que es especialista en esta materia, ¿cómo
puede saber un padre de familia? ¿Cómo podemos saber a nivel de comunicación para darlo a conocer que estos chicos han recuperado las clases? O sea, porque un tema es que el educador llegue y diga, ok, de este trabajo vamos a sacar 3, 4 notas. ¿Cómo saber que el estudiante realmente está aprendiendo, está asimilando y de alguna manera, tal vez voy a ser muy positiva, ha recuperado un poquito? Porque la diferencia con el año 2025 es que la huelga no fue ni en noviembre, ni en diciembre, ni en octubre, que ya pasaste los primeros meses, que has podido tener una base de ese año escolar que estabas cursando. Aquí estamos hablando que hoy arrancaron las clases y una semana y media después, 2 semanas, fue el paro prolongado, con consecuencias y secuelas que no sé cuándo al final del camino nos vamos a enterar, porque al sol de hoy, yo no sé si usted lo sabe como especialista, pero yo no sé si se ha o no recuperado realmente ese conocimiento en el estudiante, que es diferente al acudir, al asistir y a todo este proceso que también es importante. Bueno, primero que todo es fundamental tener una prueba ojalá censal, una prueba censal en la que nosotros podamos saber dónde están las lagunas y deficiencias para poder enfocar nuestro trabajo efectivamente en aquellas deficiencias o aquellas competencias que no lograron adquirir. Pero ¿basadas en qué esas pruebas? Para mí es fundamental que se basen en los derechos fundamentales de aprendizaje, que ya Panamá los tiene como país. Eso es bien importante que se sepa, que en los derechos fundamentales de aprendizaje en materias básicas establecen, por supuesto, qué debe saber un niño, con qué profundidad lo debe saber y qué debe poder saber con lo que ha aprendido. Entonces, hay que medir si en efecto eso ocurrió y apreciar esa situación, reflexionar y buscar una estrategia en la que, por ejemplo, en vez de juntarlos por nivel educativo, los juntemos por deficiencia, para precisamente enfocarnos en aquello que no se sabe, hacer ciclos cortos de mejora con objetivos muy claros y con base en ello ver el progreso y evaluar constantemente. Eso requiere un compromiso y una política pública, ojalá desde arriba, desde las autoridades hasta la escuela más remota en este país. Y si no es así, también hay una obligación por parte del educador de evaluar los aprendizajes de sus estudiantes a través de pruebas formativas. No tiene que ser para nota, porque la nota a veces se piensa como punitiva o a veces creemos que, pobrecito, porque no sabes, vamos a hacer una mediana, no lo ayudas tampoco. Hay que comprobar en efecto a través de la evaluación si hubo o no aprendizaje. Claro, voy a la primera pausa, licenciada, pero mire, esta semana que acaba de terminar, el presidente de la República anunciaba que va a la licitación para el tema de las laptops, que es un tema importante, pero hay un tema de infraestructura. Hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que no tienen celadores, hay escuelas que los padres de familia se sienten preocupados porque a los estudiantes están que se desmayan, nadie sabe qué es lo que pasa, no se sabe si hay contaminación. Hay muchas cosas alrededor y todo eso también involucra no ir a la escuela, no tener esa educación de calidad de la que nosotros estamos hablando. Hay otro tanto de preparación o capacitación del educador. O sea, han pasado muchas cosas y yo reitero, es una deuda que hay con una educación de calidad. ¿Y qué hablar de la brecha específicamente entre escuelas particulares y escuelas públicas? Yo creo que hay grandes retos y reitero el accionar. ¿Qué cosas puntuales se están haciendo para tratar de acortar esos caminos? Vamos a hablar un poco sobre ese tema cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Hay tantos retos y tantos desafíos como mencionábamos en el bloque anterior, pero arranco por uno muy puntual y es data. 1000 ninis nuevos cada mes. ¿Dónde vamos a llegar cuando termine el año, licenciada Nibia? No solamente dónde vamos a llegar, sino entender en qué contexto estamos en las tendencias demográficas del país. Esto es un país que tenía un bono demográfico. Digo tenía porque se supone que termina en 12 años. ¿Y qué es un bono demográfico para quienes no lo tengan claro? Es una población joven creciente que tú necesitas. ¿Para qué se necesita una población joven?
es la población económicamente activa, es la población que está en la capacidad y en la oportunidad de producir porque esa es su etapa de vida. ¿Qué ocurre? La población panameña, a partir de aproximadamente el año 2037, se va a ir a convertirse en una población que va a acumular años y va a haber más personas adultas, más personas pensionadas, más personas que van a requerir que el Estado o la sociedad de alguna manera las mantenga, obviamente a través de la seguridad social, pero alguien tiene que producir. Entonces, ¿qué ocurre si tu población económicamente activa no tiene las herramientas para producir? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si esas personas son ninis? Estamos hablando de una bomba social. Y yo quiero ser enfática en esto. Esto es para que nos preocupe a todos. Nos molesta la corrupción. La corrupción está vinculada directamente con la falta de educación. No hay país educado que vayas a encontrar con altos niveles de corrupción. Eso no existe. Eso es así. No es casual que Pedro Aguirre Cerda, el presidente de Chile, en su momento decía que, y a mí me encanta la frase es fantástica, es educar es gobernar. A veces la gente piensa que gobernar es otra cosa, pero educar es gobernar. Hay que educar a las personas si queremos países mucho más equitativos. Entonces, por un lado tienes esa situación tan grave de los ninis y tienes otra situación que es que ¿qué haces con ellos en una sociedad? ¿Dónde los insertas? Habíamos estado hablando hace un rato sobre oficios incluso de construcción que requieren competencias técnicas. Ya no es decir, va a ser obrero, no. Es que para todo se requieren competencias. Es que yo veo un poquito por ahí, disculpe que le interrumpa. Esto que usted está planteando, que pudiese ser a futuro, ya hay que ir preparando a los profesionales. Y vamos con este tema que a veces pareciera está trillado, siempre hablamos de lo mismo, pero esa relación o ese puente para conectar el mercado laboral con las carreras que estudian los chicos es el mejor ejemplo, es la educación. 25.000 aspirantes a entrar al sistema educativo, me refiero a docentes, contra 3.000, 2.500 plazas de trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con que los jóvenes sigan estudiando, en este caso, que es importante, ¿no? Obviamente, la docencia, el ser maestro, el destacarse en esta noble carrera? Pero hay otras carreras que son importantes y donde se van a necesitar especialistas. Por ejemplo, con esto de la edad, vamos a necesitar más médicos especializados, más enfermeras especializados, geriatras especializados. ¿Se piensa realmente en eso? Por eso hablo de los retos. Yo creo que hay un camino largo todavía y yo no sé si estamos sembrando ahorita mismo, licenciada Nibia, esa semilla de esos futuros profesionales, porque estamos hablando de ninis. Usted dice, ¿dónde se van a insertar? Y me pregunto yo, ¿realmente hay un lugar para insertarlos? Y lo otro es los que se están preparando, si se están preparando en los campos que realmente va a requerir nuestro país. No, y tenemos un sentido de urgencia, perdón, porque a todo esto a veces la actitud pareciera ser de nosotros que tenemos un poquito de ego como país, que el mundo nos espere. Y resulta que hay una cuarta revolución industrial y resulta que en países desarrollados existe el gran reto de la inteligencia artificial y donde muchos oficios repetitivos, muchos oficios que antes requerían personas que se involucraran directamente, lo puede hacer la IA en segundos. Entonces ya se sabe que a nivel mundial se van a perder 92 millones de trabajos que son reiterativos. Entonces tenemos esa situación también y se van a crear también muchos más. Ojo, ya se ha hablado de eso, pero ¿qué requieren? Competencias especializadas. Al mismo tiempo tienes la situación, y tengo que decírtelo, ¿cómo lograr las competencias especializadas si tienes escuelas sin agua, sin luz, sin acceso en muchas ocasiones, con niños teniendo que cruzar por zarzos y situaciones de servicios públicos realmente deficientes y por el otro lado comunidades extremadamente vulnerables que son las que más requieren educarse? ¿Qué hacemos con el caso de los niños que arriesgan la vida por acceder a educarse? No te voy a decir que con calidad, acceder a una escuela en la condición en que esté. O sea, realmente como sociedad yo creo que tenemos que plantearnos temas que incluso hieren en la dignidad humana de las personas.
Es inaceptable que Panamá tenga un 30% de sus escuelas sin agua. Eso es grave. Escuelas sin luz, escuelas que obviamente tienen internet, porque eso no se dice. Allá afuera no se dice, la escuela tiene internet, pero ¿quién usa el internet? El internet está en la administración y se utiliza también en la sala de tecnología, pero en la escuela en general no. Voy a ir a la siguiente pausa, pero voy a abordar ese tema. Reitero, el presidente decía, no solamente que vienen las laptops, viene todo un sistema de internet para conectar esas escuelas. Y es verdad, de hecho, licenciada Nibia, hemos visto planteles con computadoras, muy bonito el salón de clases y sin internet. Es decir, no se puede hacer absolutamente nada. Voy a ese tema y otros que nos quedan todavía pendientes, porque no hemos hablado del desempleo juvenil, una cifra interesante y preocupante también, pero lo vamos a hacer cuando retornemos en la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando de este tema tan importante, la educación y todos los retos que tiene. Hablábamos que ya hay un anuncio de una licitación, pero quisiera preguntarle si en sus manos estuviera el poder, y no voy a decir, o pudiera decirlo también, como ministra de Educación, de 3 acciones puntuales donde usted tuviese que destinar el recurso económico, el dinero que tiene el Ministerio de Educación. ¿Cuáles serían esos 3 lugares donde lo destinaría, licenciada Nibia? Bueno, primero lo haría curiosamente a algo que es una deuda pendiente, que es el proceso de descentralización de la educación en Panamá. Porque francamente, mientras nosotros estemos tomando las decisiones en Cárdenas, aquí no va a cambiar nada aunque les den el 7% del Producto Interno Bruto. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted tenga el 7% del Producto Interno Bruto si los libros llegan en octubre y si la alimentación no está llegando a las escuelas. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Eso pasa y es consuetudinario. No es algo que ha ocurrido en esta administración, sino que pasa siempre. Y eso es un signo que uno se da cuenta cuando uno comparte y verifica la data del Producto Interno Bruto de Panamá versus los puntajes de las pruebas, como ERCE. Nos damos cuenta que Panamá tiene puntajes similares a Nicaragua, a países muy pobres, y obviamente nuestro Producto Interno Bruto no. Entonces hay que felicitar a los nicaragüenses porque hacen mucho con poco, y a los panameños hacemos poco con mucho. Entonces parece un juego de palabras, pero es algo terrible porque eso tiene rostro humano y eso afecta a personas y son lisiados por falta de darles las oportunidades, porque eso afecta a los más vulnerables. No olvidar, en Panamá 1 de cada 3 niños es pobre multidimensional, tiene carencias en vivienda, en alimentación, en cuidados tempranos, en acceso a educación y en la calidad de los materiales de su vivienda y por supuesto a servicios básicos. Entonces, a esos son los niños que nosotros tenemos que darle todo lo que podamos para que puedan, a través de la educación, tener movilidad económica y social, porque ya se sabe que el coeficiente Gini disminuye vertiginosamente con más educación. Me habló de descentralización, le faltan 2. No, sí, no se me ha olvidado la tarea. No me he olvidado. Lo otro que yo haría, como algo importantísimo, es enfocar el currículum, pero enfocarlo en 3 materias básicas: matemáticas, español, lenguaje y, por supuesto, ciencias naturales, pero de una manera muy particular, usando los derechos fundamentales de aprendizaje, porque considero que debe utilizarse la calidad de los aprendizajes como norte. ¿Qué significa eso? A mí me interesa saber, no una lista de cosas, sino me interesa saber qué sabe hacer el niño con lo que aprende, qué conoce y con qué profundidad lo conoce. Entonces, se utilizarían los derechos fundamentales de aprendizaje y las evaluaciones que tienen que ir de la mano en pruebas nacionales, pruebas internacionales, porque tenemos que medirnos con el mundo, porque no medirnos con el mundo yo creo que es hasta irresponsable. Obviamente, allí también van
otro tipo de competencias que tienen que ver con los aprendizajes socioemocionales. Los aprendizajes socioemocionales implican que tienes que enseñarle a la persona desde su autoconocimiento, su autorregulación, su vinculación con terceros, su forma de socializar y su capacidad de resolver problemas y tomar decisiones, que en esta sociedad estamos viendo, y justo en las escuelas hablábamos precisamente en la pausa de niños que utilizan armas punzocortantes para tratar de dirimir situaciones porque no tienen la inteligencia emocional para poderlas resolver. Entonces, eso hay que enseñarlo. Y también a los padres de familia, pensar qué son las competencias básicas que requerimos desde nosotros como ciudadanos para que esa escuela forme precisamente para ello. Y obviamente eso sería desde la base. Ahí tendríamos que irnos a la otra parte. ¿Cuál sería la otra parte? Tendríamos que ver esas competencias que requerimos, pero desde un enfoque teórico práctico. Y eso significa que nuestros estudiantes tienen que saber hacer, tienen que ser, tienen que saber hacer, deben saber aprender y aprender a convivir, que son los saberes que Jacques Delors estableció como los principios de la UNESCO, de que la educación es un tercero. Y la tercera cosa que haría, y pienso que sería muy importante, es definitivamente responsabilizar a las escuelas de su modelo educativo. ¿Qué significa eso? Las escuelas tienen que responsabilizarse de la calidad de su producto. Y eso va de la mano que nuestros educadores, para poder hacer lo primero que les mencioné, tiene que alinearse el currículum de forma tal que los educadores tengan la formación necesaria para poder enseñar correctamente, para dejar la memoria de lado, para lograr que el educador, a través de su acción, tenga un estudiante que tenga procesos mentales y cognitivos más complejos, llegando hasta la inferencia. Entonces, eso es lo que yo aspiraría que ocurriera, que al final todos nos educáramos en el sistema, los administrativos aprendiendo a administrar, haciendo de la escuela su responsabilidad junto con la comunidad educativa, los educadores enfocados en lograr esas competencias básicas y una descentralización que haga que el uso de los recursos sea más transparente, más eficiente, que lleguen las cosas a tiempo donde tengan que llegar. No nos sirve en octubre, créanme que no nos sirve en octubre, que llegue lo que debió haber ocurrido en marzo. Y también, se me quedó otra cosa, la cuarta, alimentación universal en todas las escuelas. Bueno, definitivamente con este último bloque usted demuestra por qué es especialista en educación. Y yo creo que esos son puntos claves y accionar que se requieren con urgencia, que son importantes, que no es que van a aparecer de la noche a la mañana, porque todo tiene que ver con un proceso. Pero creo que en Panamá sí es importante. Mire, en casa puede haber un niño de primera infancia en este momento, un niño que esté atravesando la primaria, premedia, media, incluso que esté en una condición ya de una educación superior. Sin embargo, en cada una de estas etapas se requieren acciones puntuales, porque si no, vamos a terminar con este segundo bloque que estábamos hablando. Ninis ni estudian ni trabajan, y no porque sea su culpa, sino porque no ha habido ese compromiso de quienes tienen el poder de decisión para poder hacer esas transformaciones importantes en la educación. Allí están los retos. Gracias, licenciada Nivia Rosana Castrellón, especialista en educación, por habernos acompañado en Cara a Cara y en un tema tan importante, el sistema educativo y los retos que tiene aquí en Panamá.